Bienvenidos libreros a otro lunes de literatura. Yo soy el lector anónimo y el día de hoy reseñaré El Príncipe Maldito de Ramón Nobón. Es un libro que es muy diferente a mucha literatura mexicana. Llegó en un momento donde el terror, la fantasía y el suspenso no eran manejados por autores nacionales, y fue tal revuelo que se convirtió en un libro muy, pues digamos, popular en su momento. Y cuando llega a mis manos, pues lo leí con cierta expectativa, con cierto interés, porque leí que estaba muy interesante, que era pues algo diferente, y eso siempre se agradece de lo que hay aquí en México. Y debo admitir que me decepcionó un poco. El libro es el primero de una trilogía que está conformada también por Amantes Sangrientos y La Cofradía de las Pesadillas. La historia gira en torno a R, que es un investigador en la Ciudad de México, que es contratado por una mujer para investigar el misterioso asesinato de su nieta. Y esto da inicio a toda una serie de eventos que conforman la trama, yendo mucho al clásico, pues ya saben, a la novela negra, a este tipo de misterio donde tenemos al detective, al villano que atrapar, todos estos detalles que fueron muy populares o tuvo cierta relevancia en el México antiguo. Hubo ciertas novelas que querían, pues, ambientar en el país todo este tipo de, de tramas, muy del cine francés o de las novelas británicas de suspenso de aquella época. Y aquí hubo una corriente que quiso explorar eso, y el autor Ramón Nobón, guionista de algunas películas mexicanas, que también, volvemos, era un hombre que ya tenía cierta experiencia, porque trabajó en producciones que trataron de usar el terror y la fantasía para, para este tipo de historias que, insisto, no eran muy comunes en México, pero se hicieron. Y siempre es de reconocer que haya habido autores que se arriesgaran a este tipo de propuestas. Y debo admitir que lo bueno del libro es que, como el señor trae formación cinematográfica, es muy visual, sabe y entiende muy bien ciertas cosas. Hay ciertos escenarios y ciertos personajes que, aunque son algo de cliché y estereotipos, pues son fáciles de reconocer y que uno se enganche con ellos. El libro está dividido, por así decirlo, en tres partes. El presente está en la primera y en la tercera, y en el medio está una serie de capítulos que están ambientados en el pasado, perdón, porque este libro es como una nueva versión, por así decirlo, del Drácula de Bram Stoker. Hay un misterio ahí relacionado con un vampiro, y me gusta que el autor se va al estilo más clásico del vampiro combinado con la magia oscura. En el pasado se ve la historia de un conde que está en contra de las guerras con las cristiadas, con toda esta, los caballeros templarios, cuando el cristianismo empezó a llegar a diferentes partes, y a él lo consideran un ser pagano porque no se quiere unir al movimiento cristiano que en esa época estaba participando en la guerra contra los templarios. Y está enamorado de la hija de un rey, si no me equivoco, que él sí está a favor de los templarios y del cristianismo. Entonces ahí tenemos una historia trágico, espectral, que, insisto, recuerda mucho al Drácula de Bram Stoker, que también tiene estos aires. Toda esa parte, digamos, era lo más interesante del libro, pero hay un punto donde se vuelve muy pesado por cómo empieza a meter muchos detalles el autor, y se vuelve, pues, un libro que va perdiendo pues uno va perdiendo el hilo conforme lo está leyendo, porque de repente sientes que al principio es muy ágil, lo vas leyendo, te va intrigando, te va interesando, quieres saber un poco más. Luego llega esta parte que, aunque también es interesante, se siente pesada. Sientes como que estás leyendo dos libros completamente opuestos, y dices, pudo haberlo manejado de otra manera. A lo mejor
intercalando un capítulo en el presente y otro en el pasado, y así irlos llevando, y podías pues haber logrado otra dinámica con tu historia para el lector, que no se le hiciera tan abrumador. Y luego ya al final, eh, pues ya digamos que regresas a la historia principal ya con toda esta información, pero ya no te interesa tanto, ya no se vuelve, ya no te tiene enganchado. Bueno, a mí me pasó eso, que ya no te tiene como enganchado, ya no te tiene como que quieres saber qué más. Ya sientes que solo están llegando personajes y situaciones porque tiene que pasar, no porque haya como un interés dramático y narrativo. El libro sientes que no pasa mucho en esta última parte, y ya cuando te empieza a emocionar, ya cuando sientes que ya va a venir lo bueno, pum, se acaba el libro y te tienes que esperar a comprar el segundo. Y ya hemos hablado aquí de cuando en las sagas está bien que dejes cosas para los siguientes libros, para las continuaciones, pero tienes que saber contar algo en cada uno de tus tomos, en cada una de las novelas que va a conformar tu saga, en especial cuando son continuas. Y aquí sientes que no, que era como un largo prólogo, o que no era, que todo eso pudo haberse reducido a la mitad por lo menos, y pudiste haber agregado otras cosas. Sientes que solo aquí te están presentando detalles de la trama que se van a resolver hasta el segundo y el tercer libro, que insisto, está bien que lo hagas en una trilogía, en este caso, pero no puedes dejar de lado la trama principal de tu libro, no puedes dejar de lado decir, esto se resuelve hasta el siguiente. Ya volvemos a hablar, comparándolo con Star Wars, que es como si toda la primera película tratara acerca de encontrar los planos de la Estrella de la Muerte, pero la Estrella de la Muerte saliera hasta el segundo o a la tercera película. No, eso lo planteó George Lucas, que sucediera toda esa trama en la primera película, y los detalles que dejó al aire para la segunda y la tercera pues se fueron explorando en sus continuaciones. Y aquí no, les digo, aquí sientes que solo abren personajes y tramas que después se van a desarrollar, y eso te deja como, pues entonces, ¿qué leí? ¿Qué sucedió? Sientes que solo fue una presentación de los personajes, eh, y que no aportó nada. No sé, yo la verdad pues no me dieron ganas de continuar la trilogía. No sé si mejoró el ritmo o ciertos detalles, eh, pues ya para formar la saga, porque realmente te deja, como lector ya no me llamó la atención. Y ya lo he dicho, si un libro desde el primero no te convence, pues las continuaciones difícilmente te van a hacer eh, que entres en la historia. Me recordó un poco a Dan Brown en este hecho de que combina realidad con ficción para su suspenso. Tiene todo este aire de novela, de misterio. Otra cosa que también sentí que era muy exagerado es que la historia comienza aquí en el país, en la Ciudad de México, pero luego se van a Roma y luego a Praga y luego a diferentes ciudades en busca de diferentes personajes, de diferentes pistas. Y creo que eso es algo exagerado. Sé que como autor pues te gusta tener esta libertad de poder explorar ciertos lugares y ciertos, no sé, escenarios que pueden darle como otro aire a tu historia. Pero en tener tanto, seguir de punto A a punto B a punto C, también pues sientes como que pues quédate en un lugar y desarrolla ahí bien tu historia. Dan Brown, pues te guste o no, algo que me agrada de él es cómo utiliza los escenarios para ser parte de la historia. Roma, la ciudad del Vaticano, Francia, sabe utilizar las calles, los monumentos, los edificios, y aunque nada más todo sucede en París, le sabe sacar provecho a esto. Y aquí pudo haber sido algo similar. El autor pudo haber hecho, no sé, desarrollar toda la historia, todo este suspenso, todo este misterio aquí en México, y a lo mejor incluso explorar al vampiro mexicano. Hay muchas leyendas náhuatl, mayas, olmecas, todas estas culturas prehispánicas tienen muchos vampiros
o seres similares a los vampiros en su mitología, dioses murciélagos, por ejemplo, creo que los olmecas o los aztecas, los mayas tenían ahí criaturas también parecidas a los vampiros. Entonces pudo haber tomado pues mucha referencia y a lo mejor haber usado este arco para darle pues otro giro y otra perspectiva a su historia. Pero bueno, eso ya es juzgar un libro por lo que pudo ser en lugar de lo que es. Como lo que es, pues es un libro que tiene momentos buenos, que tiene momentos que funcionan. Me gusta esta combinación entre historia negra con suspenso, fantasía y ciertos toques de terror. Es una buena propuesta mexicana. Se agradece que haya autores que exploren este tipo de historias. Se agradece también que llegara en una época donde los vampiros estaban muy denigrados por la romántica juvenil. Entonces este libro, aunque tiene sus toques trágicos y románticos, pues está más en la línea de lo que deberían ser los vampiros, estos monstruos, estos seres milenarios, sádicos, demoníacos. Me gusta la combinación ahí de detalles históricos, se nota que el autor tanto le interesaban estos temas que los investigó y los supo usar como referencia. Desgraciadamente ya en conjunto no es un libro que me haya gustado mucho, pero es un libro que vale la pena. Siempre es interesante descubrir estos autores mexicanos y darles pues una oportunidad. A lo mejor alguien ahí puede encontrar el libro que tanto estaba deseando descubrir. Si son fanáticos de los vampiros, pues denle una oportunidad. Seguramente tendrá algo para ustedes. Y si ya leyeron las continuaciones de la trilogía, pues déjenme aquí sus comentarios. Díganme si vale la pena. A lo mejor me convencen de que yo lea las continuaciones y pues platicarlo tiempo después, ¿no? Bueno, yo me despido. Ya saben que los invito a que dejen aquí sus comentarios, sus críticas, reseñas, hate. Todo es bienvenido. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo, déjenme aquí sus opiniones y ya saben que deseo que disfruten de sus lecturas y nos vemos el próximo lunes de literatura.